Objetivos: tenemos que analizar los parámetros básicos del amplificador operacional y los circuitos de aplicación. Implementar un circuito de aplicación típico en el simulador. Este es el video de la descripción de un circuito derivador. De la práctica 4A, en la cual se nos dice que agreguemos los siguientes elementos: un amplificador operacional, una resistencia, un capacitor, dos fuentes, 4 tierras, el graficador de Bode, y para generar este circuito propuesto originalmente. Aquí tenemos el circuito armado y previamente simulado. Entonces vamos a realizar el circuito. En primer lugar, ingresamos el 741, como ya es normal. Lo invertimos, agregamos fuentes, agregamos VCC, agregamos VE, agregamos tierra, insertamos una resistencia, y un capacitor. Muy bien. Además, ingresamos el generador de funciones. Entonces, empecemos por conectar el generador de funciones. El generador va hacia el capacitor y del capacitor va a la entrada no inversora, perdón. La entrada no inversora va conectada a tierra. Vamos a polarizar el amplificador operacional. Con 5 voltios, con 15 voltios, perdón. Son los voltajes comunes en los que trabaja el amplificador operacional. Y menos 15 voltios. Conectamos la resistencia de realimentación. Insertamos un osciloscopio. En el osciloscopio, la entrada A va a ir a la acabamos de insertar un conector general para no tener que lanzar un cable desde aquí hasta el generador de ondas. Y el canal B ponemos a la salida. Vamos a cambiar el color para poder diferenciar. Vamos a setear los valores de 1 kHz, de una onda senoidal y de 1 voltio. Procedemos a simular.
Veamos qué está sucediendo. Lo que está sucediendo es que no está conectado esta entrada al Bodeplotter. Volvemos a probar y nos genera una respuesta en magnitud, como muestra la figura. En las indicaciones nos piden que abramos la gráfica de Bodeplotter y pongamos el cursor a 1 kHz. Se puede observar que en fase 1 kHz, buscamos 1 kHz, tenemos un desfase de menos 90 grados. Esa es la respuesta en fase que nos brinda el Bodeplotter. Muy bien. Esto es dado porque el circuito, cuando tiene los valores del capacitor de 1 microfaradio y 160 ohmios, trabaja con un circuito inversor en el cual, un circuito integrador, perdón, derivador el cual a la frecuencia de 1 kHz va a tener un desfase de 90 grados. Bueno, se nos pide que variemos la frecuencia de corte. Vamos a ingresar una frecuencia de corte de 1.5, me parece. De 1.5 kHz, sí. Y que veamos la respuesta de la amplificación. Podemos observar que la salida que está en rojo ha tenido una mayor amplificación al aumentar la frecuencia de corte, al aumentar la frecuencia en el generador de frecuencias para la onda seno. Si es que disminuimos esta frecuencia, tendremos que la salida en rojo va a ser menor que la entrada. Por lo tanto, la ganancia en este circuito se ve afectada por la frecuencia de la señal de entrada. Después, la práctica nos sugiere que cambiemos las señales por una señal triangular y posteriormente por una cuadrada, esperando la derivada de la triangular, una señal cuadrada, y la derivada de una señal cuadrada a un tren de impulsos. Entonces vamos a ingresar la señal a 1 kHz, que es nuestra frecuencia de corte, de una señal cuadrada, de una señal triangular, y vamos a observar nuestra salida. Se puede observar que la respuesta en rojo no es la deseada. De igual forma nos pide que realicemos lo mismo con una señal cuadrada. Mucho menos esta señal nos brinda lo que debería. El instructivo nos indica que el siguiente paso es agregar una resistencia. Y sería el capacitor. Vamos a poner una resistencia del mismo valor de la realimentación y ver qué sucede. Probemos en
en primera instancia con una señal triangular. Con una señal triangular no se obtiene la onda cuadrada, que debería ser la integral de la onda triangular. Entonces vamos a tratar de variar la resistencia. Vamos a probar con una resistencia de 60 ohmios. La onda se empieza a parecer a una onda cuadrada. Vamos a bajar la resistencia a 10 ohmios. Y el resultado del circuito derivador es el correcto. Tenemos que la derivada de una onda triangular es una onda cuadrada. Y para una onda cuadrada en la entrada, vamos a tener el tren de impulsos muy parecido. Entonces vamos a variar la resistencia. Vamos a cambiar al valor de 30 ohms la resistencia. Y vemos aquí tenemos un resultado mucho mejor de lo que sería la derivada de una onda cuadrada. Es un tren de impulsos, como se observa aquí. Entonces el circuito responde de la forma correcta en el momento de insertar una resistencia en serie al capacitor. Esto se hace debido a que la frecuencia de la onda, de la forma triangular y cuadrada, tienen componentes de mayor frecuencia a la frecuencia de corte. Por lo tanto, no tiene un resultado correcto. Al introducir la resistencia, se reducen los efectos de esta frecuencia mayor. Bueno, esa sería la explicación para el circuito de un derivador.